Esté con ustedes y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde ponga los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, en este viernes 5 de junio, nuestra Iglesia Diocesana cumple 156 años de haber sido formalmente fundada. Podemos decir también nosotros que en base a este hecho estamos invitados a profundizar en nuestra fe y a preguntarnos qué tan adultos somos en la fe. Claro que los años pueden ser solamente cronológicos, pero también se nos invita a pensar en qué tanto conocemos al Señor como diócesis y en qué tanto o de qué manera lo testimoniamos y damos razón de Él. El Evangelio que hoy hemos escuchado de San Marcos nos quiere decir cómo para Cristo no fue fácil dar razón de su fe, anunciar el Evangelio del reino, como tampoco lo es fácil para nosotros los cristianos, los católicos, que debemos ser auténticos cristianos. En el capítulo 5 de San Marcos nos ubica en el contexto de la polémica de quién es Jesús. Ya ven cómo estos días anteriores, cómo los escribas, los saduceos y los herodianos le pusieron preguntas tramposas y capciosas a Jesús para hacerlo caer en una trampa. Sigue esa polémica, aunque en el Evangelio de San Marcos es Jesús ahora quien les pregunta, quien los provoca, ¿quién es Jesús? Para Jesús no era fácil decir quién era Él. No era fácil decir yo soy Dios, porque Él sabía que predicaba en un ambiente adverso. Según la tradición judía, el Mesías tenía que ser un descendiente de David. Y en efecto, en el Salmo 110 hoy, llama David Señor al Mesías. David lo reconoce como el Mesías. Pero ¿cómo es posible que el Mesías sea hijo suyo? Con esta pregunta, Jesús deja en suspenso a todos sus oyentes y consecuentemente invita a todos los que lo escuchan de aquel momento y también a los que lo escuchamos ahora, hoy, nosotros, a no dejar de buscar, a no dejar de profundizar y a no dejar de reflexionar sobre el misterio de Jesús, sobre la persona de Jesús. Y también nos invita a no presumir de saberlo ya todo y a preguntarnos por la calidad de nuestra presunta experiencia de Dios, porque eso exige la fe, eso exige profundizar en la persona de Jesús todos los días. Jesús no rechaza ser descendiente de David, sino que provoca e invita a superar la historia y a entrar en el misterio de la persona de Jesús. Mucho ganaríamos por saber históricamente muchas cosas sobre Dios, sobre Jesús, pero si esa historia, si esos datos no nos llevan a un encuentro vivo con Cristo, quizá de poco nos sirven los conceptos y conocimientos históricos. A través del conocimiento, a través de la historia de la persona de Jesús es muy importante al encuentro con Jesús vivo, al encuentro con Cristo vivo. Anunciar el Evangelio, pues, es una hermosa experiencia, es una hermosa encomienda, es una hermosa misión, pero es algo también
que provoca persecución, que compromete el testimonio, que invita a tener una actitud valiente en el que lo anuncia, en el misionero, en el cristiano, en el evangelizador, en el agente evangelizador. Hoy celebramos precisamente al obispo y mártir San Bonifacio, que después de predicar el Evangelio en Inglaterra, si no me equivoco, en el siglo VII, fue asesinado por unos paganos, otra vez como un signo de persecución y odio a la fe cristiana, como le sucedió a muchos cristianos de la primera iglesia y como le sucedió especialmente a Jesús. La Eucaristía que celebramos es el sacrificio de Cristo, que nos alimenta y nos impulsa a seguir dando testimonio del Señor con la palabra y con la propia vida, con el testimonio de la propia vida. En estos 156 años de fundación de nuestra Iglesia Diocesana, tenemos por supuesto muchos frutos, por supuesto que hemos ido haciendo la lucha en las distintas generaciones, no solamente de conocer a Jesús, sino de testimoniar a Jesús, de dar razón de la fe en Jesús con nuestra vida. Tenemos mártires, al Padre Pro y especialmente al Padre San Mateo Correa Magallanes, sacerdote del clero diocesano, que han dado testimonio de la fe en Cristo hasta dar la propia vida. Estos testimonios, estos testigos nos persuaden, nos atraen y nos motivan para dar testimonio también nosotros de la propia fe, de nuestra propia fe cristiana en estos tiempos especiales de increencia, de relativismo, de alejamiento de Dios. Que esta provocación y esta invitación que hoy Jesús nos hace, realmente nos invite a ir y a remar mar adentro, a conocerlo más y sobre todo a tener una experiencia de Jesús para dar testimonio de Él. Que esta fecha tan memorable y tan importante de los 156 años de nuestra Iglesia Diocesana nos invite a pensar en qué tan maduros somos nosotros en la fe y cómo damos testimonio del Señor con nuestras palabras y con nuestras obras. Los mártires de la primitiva iglesia, si no me equivoco, San Ignacio de Antioquía dice: sangre de mártires, semilla de auténticos cristianos. Que en Zacatecas se sigan cultivando los auténticos cristianos. Que en esta ocasión, en esta situación de pandemia, nosotros también demos testimonio de verdaderos cristianos, porque si bien es cierto la prueba, como dice San Pablo, nos aprietan por todas partes, pero no nos vencemos. Que tengamos una confianza grande en Dios, porque Él siempre está con Él, no obstante en la prueba y en la persecución. Celebremos esta Eucaristía dando gracias al Señor por el regalo de la fe y por el regalo de nuestra diócesis desde hace 150 años, ya especialmente, oficialmente fundada como diócesis. Que vivamos sí de la historia, pero sobre todo que vivamos de la presencia del Señor que está aquí en la Eucaristía. Que así sea.